Buenas tardes a todos en este que es nuestro último evento del año y lo queremos concentrar en un título que es Curiosidades y Potencialidades de Guayana. Tenemos dos panelistas inicialmente que serán Noel Mariño y Rafael Oliveros, y dos invitadas muy especial del Paují, Laura Sin y Liana Malva. Ahora los invitamos a disfrutar de este foro. Creo que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible porque terminamos un año donde creo que ya este es el evento, si no me equivoco, el evento 106 que hacemos en estos 2 años y hemos querido no solamente que especialistas nos dieran dos visiones particulares, una la parte geológica y la otra la potencialidad turística que tiene esa maravilla que es Guayana, y que nos hablen de eso, pero queremos cerrar con una zona que es muy especial, que es mágica, que es el Paují. Y ahí tendremos de la mano de Laura y de Liana, que una se crió allá, la otra vivió muchos años allá, conoceremos una parte muy bella de Venezuela, de lo más profundo de nuestro país. Primero va a hablar Noel Mariño, entonces, que es ingeniero geólogo de la UCD de 1983, especialista en tecnología minera de la Luleå University of Technology de Suecia, asesor independiente en el área de oro, coltán, rocas ornamentales y bauxita, entre otras. Laboró en el área de minería de bauxita entre 1986 y 2011 en CBG Bauxilum Los Pijiguao, municipio cedeño del estado Bolívar. Tiene un reconocimiento como uno de los 100 gerentes más exitosos de Venezuela en categoría manufactura y ha publicado como autor o coautor 69 trabajos técnicos en las áreas de geología y minería. Te doy la palabra, Noel. Estás con nosotros. Ilumínanos sobre las curiosidades de esa realidad que es el macizo guayanés. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esa presentación, mis queridos oyentes, expositores y público en general. Atrás, por supuesto, tenemos una faceta de los Pijiguao, una zona donde yo pasé 25 años de mi vida y que tengo excelentes recuerdos, y así las cosas, vamos a trabajar sobre qué ha pasado en el escudo de Guayana en 3.400 millones de años. Yo espero que todos entiendan lo que significa 3.400 millones de años. Eso es una cantidad de tiempo suficientemente largo para que pase de todo. Entonces, las curiosidades de Guayana le he querido llamar paradigmas, porque quizás a más de uno le mueve el piso y aprenda que esto es algo diferente, algo realmente que no conocían, y espero contribuir a la información sobre esta bella tierra. Y entonces, inicialmente yo hago una aclaratoria, una declaración donde se han utilizado numerosos recursos multimedia como imágenes, fotos, dibujos, videos, escritos, documentos e infografías con el objeto de ilustrar y apoyar esta presentación. Estos recursos han sido tomados de la web sin menoscabo de los derechos de autor o de autores y serán utilizados estrictamente para la enseñanza y la divulgación del conocimiento, sin que el suscrito reciba retribución económica por ello. Una vez firmado, comenzamos. ¿Qué tópicos espero tratar en esta presentación? Quiero conversar muy rápidamente y someramente sobre qué es la tectónica de placas, algo que está muy en boga y que
nos sumerge en nuestra vida permanentemente. Un poco de geología histórica del escudo de Guayana y el ciclo de los supercontinentes. Ese es el primer paradigma, supercontinente. ¿Qué es eso? Ya lo veremos. Eso es una curiosidad geológica. La travesía del escudo de Guayana por varios hemisferios por la dinámica de la tectónica de placas. Otra curiosidad. ¿Qué significa esto? Antes estábamos en el sur, ahora estamos en el norte. Ya lo veremos. Los recursos minerales de hierro, bauxita y oro. Por supuesto que lo hemos tratado en anteriores foros de analítica, pero nunca está de más hacer un recordatorio por las potencialidades que tiene Guayana. Y aunque me gustaría conversar ese punto, el mito del coltán y la falta de exploración geológica. Esto se ha repetido se ha hecho en repetidas oportunidades este tema, pero siempre es bueno recordar que sin geología no hay éxito en los proyectos mineros. Comenzamos. ¿Dónde está el escudo de Guayana? Bueno, en el norte de Sudamérica, el escudo de Guayana ocupa aproximadamente gran parte del norte de Brasil, Venezuela, por supuesto, con su Esequibo, Surinam, Guayana Francesa y un poquitico de Colombia. Aquí en el escudo de Guayana es un cratón. ¿Qué significa un cratón? Primer concepto, significa algo que no ha recibido deformación por choque de placas o orogénesis en los últimos 500 millones de años. Eso es el eón fanerozoico. Es decir, desde que la vida deja huella, desde que los fósiles existen. Hace muchos años, hace miles de millones de años existían bacterias, no dejaron fósiles, pero sí dejaron bioturbación. Otro concepto, es decir, manejaron los sedimentos de forma tal que los geólogos, los paleontólogos saben que allí hubo vida. Y estas rocas tienen 3.400 millones de años o 3.4 gigaños en el complejo Imataca. ¿Dónde está el complejo Imataca? En el norte, donde está Puerto Ordaz casualmente. Para información, el mundo se formó hace 4.500 millones de años. Es decir, mira, las primeras rocas se formaron muy cerca de esa génesis. Y comenzamos. El primer paradigma, las rocas más antiguas. ¿Dónde está? ¿Sabía usted que una parte de esas rocas más antiguas del planeta están en el escudo de Guayana? Si no lo sabía, ahí se lo decimos. Se ubican en el complejo Imataca, al norte del escudo de Guayana, como mencionamos, aunque los tepuyes son las mesetas son mesetas muy llamativas, tope plano, que cuando emergen de la espesura verde de la selva tropical llaman la atención y es como un imán que nos atrae. En la foto, el borde del precipicio del Tepuz Roraima y al fondo otro tepuy, el Cuquerán o Matagüí. Seguimos. El segundo paradigma, el tiempo geológico. Ya hemos hablado de 3.400 millones de años. ¿Pero qué es eso? Si tenemos una imagen de un reloj de la vida sobre la Tierra. Si midiéramos la existencia de la Tierra en un día de 24 horas, se puede indicar que los primeros seres humanos, ¿cuándo aparecieron? En el último minuto de ese reloj. Y la vida empezó a dejar fósiles, conchas duras, hace 540 millones de años, que fue el inicio del eón fanerozoico. ¿Dónde? En la parte de abajo, cercano al mediodía, aquí abajo, donde está el círculo, la trama azul. Y bueno, ahora tenemos el tercer paradigma. El cambio es constante. Ya lo dijo Heráclito de Éfeso, hace 500 años antes de Cristo. Lo único constante es el cambio. Sobre ese paradigma, vamos a hablar de la tectónica de placas. ¿Cómo? La mayoría de estos cambios de la superficie del planeta son sumamente lentos a escala humana. Y por lo tanto, mire, amanecemos, nacemos, nos criamos y morimos siempre en el mismo sitio y no vemos ningún cambio. Pero sí existen los cambios. Las masas continentales se han separado, juntado y movido hacia diferentes partes del globo. Esto es la teoría de la tectónica de placas. Y comenzamos ya, vamos a adentrarnos en esa teoría. La litósfera
es decir, la parte de la tierra superficial, vamos a llamar la primera parte, ese pellejito que está en el borde superior de la tierra, está fragmentada en diversas piezas rígidas denominadas placas. Es como si usted agarrase un huevo sancochado, le da un golpe y se quiebra. Esas son las placas nuestras. Esas placas no son fijas, esas placas se mueven a través de las celdas de convección. Hay un punto de origen en la mitad. El caso sería entre el Océano Atlántico, entre América del Norte y América del Sur, y Europa, para dar un ejemplo, y está la litósfera. Esos se van separando, pero en otra parte ingresa por debajo de la capa continental o la litósfera. Ya le vamos a enseñar qué significa esto. Y las placas se mueven sobre la tenósfera por efecto de esas celdas de convección que están. Entonces, la tectónica de placas es la porción externa de la Tierra que está compuesta por 20 placas. No es una ni dos, 20. Nosotros estamos en el norte de la placa de América del Sur y en la placa del Caribe, ya la voy a explicar. La corteza continental, que es menos densa, tiene 35 kilómetros promedio de ancho, y la corteza oceánica de 6 a 8 kilómetros de ancho y es más densa. Ambas flotan sobre la litósfera, que tiene unos 120 kilómetros de espesor promedio, y se mueven en forma relativa entre sí. Pero no enredarlo. Pero es importante acotar que este movimiento de la litósfera es responsable de los sismos y los procesos orogénicos. ¿Por qué? Explico. Esta es una distribución actual de las placas tectónicas. Hay muchas placas tectónicas, nombres muy simpáticos, Google nos puede ayudar, pero lo importante es que Venezuela está entre dos placas, la placa del Caribe al norte y la placa de Sudamérica al sur. La placa del Caribe se mueve hacia el este y la placa de Sudamérica se mueve hacia el oeste. Por eso se producen los sismos. Y entonces, es importante también acotar que las placas, hay un punto de separación. Para terminar este concepto, hay un punto de colisión. Como ya expliqué, la más densa se mete por debajo de la menos densa, que es la continental, como el caso del arco de las Antillas Menores, ahí mismito, aquí cerquita. Y se deslizan entre sí, que la llamamos transformantes, y es de esta forma, y es lo que sucede en la franja norte de Venezuela. Un ejemplo muy sencillito. A la izquierda tenemos un gráfico donde la placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental, y esta zona que yo he marcado en amarillo es lo que nosotros llamamos zona de sismos, y son fuertes, como el caso de la costa de Perú, la costa norte, oeste de Canadá, o la costa chilena, que tiene fama de tener los terremotos más fuertes de nosotros. Venezuela no tiene este caso, salvo cerquita en la Antilla. Y a la derecha, un ejemplo de qué pasa cuando algo choca con lo más denso y el pequeño bote se hunde. Si entendimos, seguimos. Y tenemos el cinturón de fuego, famoso cinturón de fuego que rodea, comenzando de Chile al sur, pasa por México, los famosos terremotos de México, el terremoto de California, Alaska, Japón, Indonesia, el maremoto del 2006 y Nueva Zelanda. Eso se llama el cinturón de fuego, y nosotros, Guayana y Venezuela, está en la estrella. La vamos a ver varias veces, esa estrella amarilla, que significa ubicación de Guayana, ya que estamos hablando de Guayana. El cuarto paradigma, que no lo iba a colocar, pero sí, creo que es bueno colocarlo. En Guayana sí tiembla. Oye, la gente me dice, pero si Guayana está libre de sismos, ¿cómo es eso? No, muy alejado. Yo cuando me mudé de Caracas a Guayana hace 36 años, yo no he sentido más sismos aquí que en Caracas. Mira, aquí tiembla por lo menos de 1 a 2 veces cada 2 o 3 meses. Y se ha observado que sismos de foco intermedio, incluso superficial, con epicentro en los alrededores de la península de Paria, no Araya, norte y este del delta del Orinoco, así como cerca de Trinidad, son sentidos en Ciudad Guayana, muchos con fuerza,
aunque no así, ni se sienten ni se percatan en Maturín y en Cumaná. Eso posiblemente sea tema de otro foro, se lo dejo a don Emilio, pero si es así, y bajo ese paradigma es importante, Guayana sí tiembla. Seguimos, el quinto paradigma, los continentes se mueven, ya lo hemos visto con las placas. Los continentes se mueven, se separan, se juntan y crean hasta supercontinentes. Recordemos el segundo paradigma, lo único constante es el cambio. El último supercontinente es conocido con el nombre de Pangea y se dividió en continentes que conocemos hoy día hace 180 millones de años. Es decir, cuando los dinosaurios, ¿usted se acuerda del Parque Jurásico? Sí, después del Parque Jurásico comenzó la división y Pangea, y bueno, también recordar que incorporó en un momento dado casi todas las masas terrestres que existían y estaba rodeado de un único mar que se llamó, o lo hemos llamado los geólogos, Pantalaza, y albergaba uno más chiquito que es el mar de Tetis. Pero sí, el Pangea existió y se dividió y ya vamos a ver más adelante más información. ¿Qué fue Pangea? Un supercontinente que existió a finales de la era paleozoica y a comienzo de la mesozoica, es decir, a finales de la época de los insectos y los peces y los anfibios, hasta comienzo de la mesozoica, que fue el comienzo de los dinosaurios. Eso fue entre 335 y 175 millones de años. Dese cuenta que a los geólogos nos gusta hablar de millones de años. Y es así. En su interior, los animales terrestres, en el interior de Pangea, eran los animales terrestres eran los dinosaurios y podían migrar libremente sin verse interrumpidos por pasos de agua, como el océano Atlántico hoy día. Allí vivían los primeros dinosaurios de la historia y después llegaron los mamíferos en un momento dado. Aquí tenemos aquí un punto, lo que era Pangea, y dése cuenta que los biólogos se dieron cuenta de esto porque en Sudamérica y África se encontraba este señor fósil del Triásico. También se encontró este otro señor del Triásico que ocupaba África, India y Antártida. Y este jovencito, que era una especie de lagarto acuático con un pico muy largo, se han encontrado fósiles entre Sudamérica y Suráfrica. Y lo mejor son este lecho que se han encontrado en Australia, Antártida, India, África y Sudamérica. Definitivamente, todos esos continentes que he mencionado eran la Pangea. Observe la coincidencia de los bordes continentales. Seguimos. Ya todas estas, ¿dónde estaba Guayana? No, por favor, no le tomen atención a los nombres porque se me van a enredar. Vamos a seguir hablando de Pangea y de Guayana. En el Triásico todavía estaba a punto de formarse el Pangea, la Eurasia estaba bajando y Sudamérica estaba fortaleciéndose para formar entonces la Pangea y Guayana estaba en este punto. Observen que en el Triásico, repito, hace 200 millones de años, Guayana estaba en el hemisferio austral, este es el Ecuador, estamos al sur. Ven los paradigmas. Y interesante, Venezuela no era la Venezuela actual. De hecho, la zona norte no existía. Era la Guayana únicamente, la Guayana, la proto-Guayana, la Guayana inicial. Y luego tenemos el sexto paradigma, que es lo que estoy conversando ahorita. Guayana estaba en otro sitio. ¿Ok? Ya sabemos que en el periodo Triásico no estaba Guayana donde está localizada en la actualidad. Hace 200 millones de años estábamos al sur. Más claro, estamos en una latitud austral con un clima templado, no el calorcito tropical guayanés. Estábamos como en Uruguay. Y, por tanto, no estaba bajo un clima monzónico tropical. ¿Qué significa esto? Los palos de agua que nos caen aquí. En Caracas llueve 800, 900 milímetros al año. Aquí puede llover entre 900 y 1200. Y en Pijiguao, donde yo pasé 25 años de mi vida, llovía nada más y nada menos que 3200 milímetros al año. Uno vivía como mojado, permanente, la humedad era terrible. No seguía en el Paují.
y se caracteriza exactamente este clima monzónico por abundantes precipitaciones y temperaturas cálidas. Si usted no suda por el calor, está mojado por la lluvia. Y comenzamos el ciclo supercontinente. No se preocupe mucho por los nombres. Lo que quiero verificar es, con esa estrellita, dónde estaba ubicada Guayana. Que antes no era de la forma como tiene hoy día, ¿no? Por ejemplo, ese continente o pequeño continente verde estaba formado por vamos a llamar así, la parte sobresaliente el escudo de África Occidental, Congo, Brasil, lo que llaman San Francisco y Patagonia, San Francisco en Brasil. Y esto sucedió hace 2.000 millones de años. El supercontinente Colombia, de nuevo, por favor, no tome en cuenta el nombre. Lo importante, mire dónde está Guayana. Guayana está en un punto que, si bien es cierto, aquí está el Ecuador, estamos por debajo. Y he colocado este Riffing paraguayensis, porque es la introducción, vamos a llamar así, una intromisión de un granito muy especial que solo existió en esa época, que se llama paraguasa. Muy bonito a nivel ornamental, pero muy indicativo, porque se consigue tanto en Finlandia como en Brasil y en Venezuela. ¿Y qué hemos eso en Finlandia? Ah, porque en ese momento estábamos juntos. Esa es la razón. Por ejemplo, el otro supercontinente es Rodinia. Un colega quiere poner su casa con el nombre de Rodinia. Muy bueno. Pero mire, ahora Guayana está arriba. Subió. Estamos en el hemisferio norte. Y lo interesante de esta línea negra era una historia orogénica muy interesante que se llamó Greviliano, que llegó a tener inmensas cordilleras de hasta 11 kilómetros de altura y 2.000 kilómetros de ancho. Existió en ese momento, y eso va a ser, por favor, grábense ese punto, porque va a ser genial para lo que vamos a ver más adelante, y la Gran Sabana con sus tepuyes. Y después, Gondwana, que era al sur, colisionó con la Eurasia para formar Pangea hace 500, 250 millones de años. Y de nuevo estamos abajo, Pangea. Mire el Ecuador. Y seguimos. He querido poner este video cortico de 40 segundos, por favor, para que ustedes vean. Yo no logro encontrar a Guayana, sino en los últimos 10 segundos, no, menos, 5 segundos. Rapidito, se va formando. Mire, eso fuera hace 1.000 millones de años. Se va formando, todo se mueve. El paradigma segundo, todo es un cambio. Los supercontinentes se pegan, se juntan, vuelven a aparecer, vuelven a separarse. Y por eso que Guayana tiene esa facultad, ¿no? Ya estamos en el Ordovícico, estamos entrando en formaciones, entra Gondwana, entra la Pangea, y ahora empiezan a verse los continentes como lo conocemos hoy día. Y ahí estamos, separación, y aquí está Guayana en el puntico superior con la placa del Caribe. Aquí después de la grabación está el documento por si quieren verlo, el video con más detenimiento. Bueno, el séptimo paradigma, ¿dónde estará Guayana? Ahí entramos los biólogos con un poquito de geofantasía, pero sin ser esotérico. Tiene basamento real. Y toda la cantidad de información que les he comentado viene dado por el paleomagnetismo, que es toda roca al cristalizar tiene una orientación, y base a esa orientación los geólogos y los paleontólogos y los paleogeógrafos pueden manifestar qué está pasando. Dentro de 250 millones de años, es decir, de hoy a 250, posiblemente Venezuela será como el Tíbet Himalaya, una gran cordillera. Mire dónde puede estar. Volvemos a estar al sur. Y es bueno mencionar que estos ciclos de los supercontinentes lo he tomado con autorización del profesor Sebastián Grande, de una charla magistral que él dio en el 2011. Resumen de lo comentado. Primero,
se han brindado suficientes evidencias para que los asistentes a este evento entiendan la dimensión del tiempo geológico. Guayana contiene rocas de 3.4 gigaaños, es decir, 3.400 millones de años de antigüedad. Solo piensen cuando estas rocas se formaron, la Tierra no tenía suficiente oxígeno para la vida. Aunque no son las rocas más antiguas de Guayana, la Gran Sabana con sus tepuy es un área de extraordinaria belleza natural, pero necesita ser protegida de la extracción ilegal de oro y diamante que la está destruyendo. Resumen de lo comentado. Segundo, la historia de la Tierra está regida de los tiempos más remotos por ciclos tectónicos. Ya aprendimos. Creación, destrucción de supercontinentes, los cuales el último todavía está en curso. La disgregación de Pangea. Es decir, todavía estamos en Pangea disgregándose. Y Pangea comenzó su separación durante el periodo Jurásico, hace 145 millones de años, para generar los continentes actuales. Los márgenes oeste de las Américas y de Asia están en subducción, y qué es lo que produce acciones de terremotos tan terribles o de Japón. Rapidito, son las consecuencias de toda esta evolución geológica histórica. Un buen potencial minero, excelente potencial minero. Entonces comenzamos con mineral de hierro, que en recursos medidos tenemos un giga de toneladas, que está en la zona de en Imataca. Ese rosadito es Imataca. La bauxita con 2.6 gigatoneladas de inferidos. ¿Dónde está? En la zona de Pijiguao. Hay pequeñas zonas en el Palmar, pero la principal está allí en el Palmar. Oro, solamente en el Callao tenemos 60 millones de onzas. Allí en Sifontes. Y en el Callao, propiamente dicho, en Pastora, esa es la provincia geológica Pastora. Diamante, medidos, 0.1 millones, 0.91 millones de quilates, medidos en el 2013, aquí en la parte de la Gran Sabana y por supuesto en Guanián. Y hay más minerales, pero se me acabó el espacio, será para tema de otro foro. Estoy terminando ya, don Emilio. El octavo paradigma, el coltan. No se ha realizado campaña, por lo tanto, no hay recurso inferido, ni medido, ni nada hasta ahora. Y lamentablemente abunda la extracción ilegal. Esta es en la zona cercana a Puerto Páez, lamentablemente. Y bueno, muchas gracias. Mis coordenadas de contacto quedan a su entera disposición. Si tienen preguntas, estamos a la orden. Y por supuesto, recuerdo que el geólogo es el 29 de septiembre. Muchas gracias.